¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante, enfrentar un problema conyugal o algún desafío? Ahora, el salmista David nos da este tremendo consejo. Salmo 119 y el versículo 11 que nos dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En la versión Serafín de Aucejo cita: En mi interior escondo tus palabras, a fin de no pecar en tu presencia. En la versión israelita nazarena dice: En mi corazón atesoro tu palabra, para no pecar contra ti. Un punto muy importante es que el salmista está dando el grandísimo consejo de que una de las formas, o la mejor de las formas para evitar el pecado, es guardar la palabra de Dios aquí, en la mente, en el corazón. Pero cuando vamos, por ejemplo, a mirar lo que significa la palabra guardar, vamos a ver algo muy interesante, y es que viene de la palabra hebrea zafán, que significa acaparar, reservar, atesorar, refrenar, pero es algo que tú retienes, algo que quieres mantenerlo allí y que lo guardas como un tesoro, lo guardas en lo más escondido. A eso se refiere esa palabra. Y entonces comentarios como el de David Guzik, por ejemplo, nos dice que la memorización por sí misma no hace absolutamente nada, sino que ponerla en práctica, haciendo de la palabra, ¿sí?, la guía vital para todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Ahora déjeme decirte algo mucho más interesante que nos lo cuenta el comentario bíblico adventista, que nos dice lo siguiente: este versículo encierra el secreto de la verdadera vida cristiana. Solo el conocimiento de la palabra no nos preserva del pecado. Importantísimo. Pero cuando se atesora la palabra de Dios en el corazón, se tienen las armas para hacerle frente y derrotar al astuto enemigo. Jesús aplicó esta táctica, y por eso siempre fue vencedor. Ahora fijémonos cómo lo relaciona, cómo lo narra Job, capítulo 23, versículo 12, cuando dice: Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces Job le está dando aquí una importancia a la palabra más allá que su propia comida para el sustento de su estómago, su sustento físico, ¿sí? Y habla de algo muy importante, es que el mandamiento de sus labios jamás se separa. Entonces fíjense la importancia que Job le está dando al guardar su palabra aquí, en la mente, en el corazón, que es una de las principales armas, como lo decía el comentario, para ganarle a las tentaciones, para ganarle al enemigo, atesorarla. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de ver esos ejemplos, quiero leerte lo que dice el comentario bíblico de la Biblia de estudio de Andrews, que es muy importante para que lo tengas en cuenta en tu momento devocional. No pecar significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada. Guardar la palabra de Dios en el corazón es la única manera de no pecar contra Él. Jesús venció todas las tentaciones mediante el uso de la palabra de Dios contenida en las Escrituras. Ahora miremos este, que es uno de los mayores ejemplos que he podido encontrar en la Biblia aparte del de Jesús. Génesis 39:9 nos dice lo siguiente: No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En este suceso el contexto me cuenta todo lo que José estaba viviendo con la esposa de Potifar, y específicamente cuando ella se le ofreció. Y fíjense, algo interesante es lo que contesta José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si José no tuviera aquí en la mente los mandamientos de Dios, su palabra, seguramente hubiera caído. Pero su victoria precisamente se dio en primera instancia por guardar y atesorar los mandamientos de Dios en su mente, en su corazón, y ponerlo por práctica. Ahí estuvo la razón del secreto. Ahora, el profeta Jeremías lo plantea de esta manera: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que el profeta Jeremías está hablando de algo muy muy importante, y es el hecho de que al momento en que encontró la palabra de Dios, la devoró, la comió, y eso le fue por gozo. Miremos que lo mismo pasa con el profeta Ezequiel.
Ezequiel capítulo 3, versículo 3 nos dice: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo, o libro, dicen otras versiones, que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Más adelante, entonces se nos confirma que lo que hizo Ezequiel, el profeta Ezequiel, fue acoger la palabra de Dios y luego hablarla. O sea que cuando se refería al rollo, realmente se estaba refiriendo a los rollos de la Torá o de la palabra de Dios que Ezequiel comió y pues le fue agradable a su vientre, le supo como a miel. Entonces, para concluir esta parte de la lección de escuela sabática que habla de los requerimientos bíblicos, hay algo sumamente importante, y es que toda persona que quiera acercarse a la palabra de Dios, a querer vivir de acuerdo a ella, la debe atesorar, la debe guardar en su corazón, pero debe haber un anhelo de querer conocer, debe haber un anhelo de querer guardar esa palabra, tiene que haber un anhelo de querer entender cuál es la voluntad de Dios.